De hoy está dedicado a Gonzalo de Berceo. Si te gusta, puedes seguirme en el canal de YouTube Tu Profe de Lengua y Literatura. Te agradecería que me dieras un like para poder seguir haciendo vídeos. Empezamos. Para empezar, tenemos que hablar del mester de clerecía. El siglo XIII es un siglo fundamental, es el siglo de la razón, de las catedrales y de la escolástica. Es la eclosión de la lengua vernácula. En el ámbito castellano nace como un primer movimiento culto, este mester de clerecía, y se crea a raíz del prenacimiento nacido en Italia y en Francia un siglo antes. Algunas circunstancias sociales colaboraron en su nacimiento. Desde la victoria cristiana en Navas de Tolosa en 1212, la guerra va cediendo paulatinamente, posibilitando así el crecimiento urbano y la creación de universidades. La primera la encontramos en Palencia, que se funda precisamente en este año 1212 y 1214, es un periodo de 2 años, y en el que se suma a los monasterios como un foco irradiador de cultura al que se acoge este mester. Además, la ruta jacobea es también atracción para nuevas ideas, y en el Cuarto Concilio de Letrán se promueve de un lado la necesidad de que los clérigos se culturizasen y de otro se invita a la evangelización de las lenguas romances. Su nombre y los rasgos definidores le vienen de la estrofa del segundo libro de Alessandri, donde se destacan varios conceptos claves. Mesterse en pecado de cleresía se refiere a que es una escuela eminentemente digna y moralizante, desvelando así un carácter didáctico, en oposición a la índole noticiera de la juglaría y ligada a la condición de del saber eclesiástico, es decir, de culto. En contraposición a esta base tradicional de la juglaría, el de clerecía bebe de fuentes latinas. Además, comienza la conciencia de autoría, que no tiene sentido en la tradicionalidad anterior de estas composiciones juglarescas. La extensión del mester es variable según la crítica. Mientras que Deyemon y López Estrada mantienen que solo las obras del siglo XIII son de clerecía, Menéndez Pidal, un crítico de finales del siglo XIX, sostiene también que las del siglo XIV se tienen que incluir bajo esta etiqueta. Sí que es cierto que las diferencias entre las composiciones de un siglo a las de otro muestran rasgos distintivos. No es fácil alegar que se pueda separar unas obras del siglo XIII con las otras del XIV y no se puedan incluir bajo esta etiqueta de mester de clerecía. En el siglo XIII hay mayor regularidad de la cuadernavía, mientras que en el XIV hay una mayor heterogeneidad, pero se sigue utilizando. Entonces el didactismo de estos dos siglos, que es muy claro desde el principio del siglo XIII, que lo veremos ahora con Gonzalo de Berceo, se va haciendo a lo largo de los siglos un poco más ambiguo. Los temas de este mester de clerecía son eruditos y son productos de la lectura y del estudio que tienen los clérigos. Gonzalo de Berceo, poco se conoce de su vida. Su formación es escolástica, procedente de la tradición latina. Sabemos que nació en Berceo, en La Rioja, en 1196 aproximadamente, y entre 1221 y 1246 es cuando aparece como testigo o notario del abad Juan Sánchez del monasterio de San Millán de la Cogolla. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el cargo que desempeñaba. Lo que sabemos es que fue un clérigo culto. Se le sabe vivo todavía en 1252. Escribió Los Milagros de Nuestra Señora entre 1246 y 1252. Entonces tenemos ahí un periodo de 6 años en el que controlamos la fecha de esta obra.
Es fundamental reconocer la influencia de la literatura mariológica europea de los siglos XII y XIII, donde se ensalza a la Virgen al estilo del amor cortés. Especialmente sabemos que influyó el precedente del siglo VIII con el Tratado de la Virginidad de María de San Ildefonso y de San Bernardo de Claraval, donde se alegoriza a la Virgen como un puente entre Dios y los hombres, otorgándole la importancia de la que había carecido anteriormente entre la cristiandad. No menos importantes son las colecciones de Mirácola, iniciadas en el siglo VI con el Papa Gregorio Magno. Al calor del auge mariológico, Guillermo de Malmesbury en el siglo XII anima a continuar esta actividad recolectora de milagros de María. Entonces, por eso podemos pensar que Berceo se adhiere, se integra en esta corriente. Este recoge el llamado manuscrito Todd con 128 de Copenhague, que contiene 28 milagros en latín, de los cuales 20 los encontramos ya en la obra de Berceo. No obstante, él hace una auténtica recreación en esta obra castellana, donde hay más diálogos, donde añade el milagro de la iglesia despojada, tiene conciencia de autoría, empieza a aparecer el yo al principio y al final de la obra, y actualiza el texto a las coordenadas espaciotemporales de su tiempo y usa formas fáticas juglarescas en cuanto el texto que podía ser transmitido por un juglar o un sacerdote de los sermones. Entonces, bueno, aquí podríamos englobar esta serie de fuentes de los que se englobaría los milagros de Nuestra Señora. La estructura. Vamos a ver la estructura de la obra. Para Gerli Beltrán, la unidad compositiva viene dada por el tema y por el yo del autor que abre y cierra la obra. Curtius, otro crítico, añade que esto se refuerza por el valor del número mariano, que es el 5. Así 5 multiplicado por sí mismo da los 25 milagros que forman el libro. Y cada milagro se estructura según el orden de los sermones. Tenemos un exordium para llamar la atención de los oyentes, la narratio donde se cuenta el milagro y la conclusio que da la moral de modo explícito. La introducción se divide del mismo modo y nos da las claves del libro. En el exordium apela a los vasallos de Dios y en la conclusio marca la intención difusora del fervor a María de la obra. Sin embargo, tenemos que decir que es la narratio la que guarda mayor carga simbólica, porque en una primera parte encontramos un hortus conclusus o un locus amoenus, que es donde se refiere a él mismo como maestro, es una parte alegórica y donde introduce el tópico del peregrinum vitae. Otro crítico dice que esto se explica porque en San Millán, donde se sabe que vivió Gonzalo de Berceo, hubo un culto mariano, a lo que se añade que el monasterio comprara un hospital para los peregrinos que iban hacia Santiago. Entonces, de este modo, los milagros de Nuestra Señora se explican como una propaganda del culto y como un entretenimiento didáctico para el hospital, que representaba a la Virgen en la cotidianidad gracias a la actualización de los milagros de Berceo. En el segundo apartado de esta introducción, el autor realiza una génesis de la parte alegórica, así el romero es el hombre y la romería la vida. Los prados empiezan a representar a la Virgen, a la verdura, los árboles del mismo, su virginidad, los milagros. Son una serie de metáforas que aparecen a lo largo de todo el poemario. Para otro crítico, Gerli, Berceo representa a la Virgen siguiendo a San Bernardo de Claraval como puente que puede conducir al paraíso de Dios. Para llegar al paraíso, el hombre tiene que estar sin pecado. Así, el peregrino ingresa pecaminoso en el prado, donde el pecado simboliza su desnudez, pero se aviene al buen camino gracias a María.
Entonces, de este modo, la introducción y los milagros presentan un momento de caída, de castigo y de redención mariana. Entonces, bueno, esto sería a grandes rasgos lo que es la estructura de los milagros, pero bueno, lo más importante sería quedarnos con cómo se divide esta obra. Los rasgos y el estilo de Berceo. Bueno, pues empezamos diciendo que se sirve de la cuadernavía, ¿vale? Con muchas rimas asonantes en los hemistiquios. Por lo demás, usa abundantes recursos poéticos que demuestran su voluntad de estilo. Tenemos ironías, metonimias, lítotes, metáforas, paráfrasis, perífrasis. Por lo demás, su estilo está lleno también de rasgos que tienen un aire popular, con invocaciones propias de lo que es el siglo XIII, como diminutivos, pero tampoco olvida los rasgos cultos en su obra. Todo ello marca una clara voluntad de autoría por primera vez en nuestras letras castellanas, ¿vale? Esta sería una de las características más importantes que encontramos en este autor y en este periodo. No tenemos que olvidar lo que es una cuadernavía, ¿vale? Que es la parte más importante de este mester de clerecía. Se denomina también como tetrástrofo monorrimo, donde se compone de 4 versos alejandrinos, es decir, 14 sílabas con rima consonante uniforme, a, b, 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 repartidos en 2 hemistiquios con 7 sílabas, con pausa o censura entre ellos. Tenemos que decir que su nombre proviene del quadrivium, del latín que significa 4 caminos, que es referido a las 4 ciencias que constituían esta base de los estudios medievales y que provenían de los pitagóricos. Recordemos que este quadrivium consistía en aritmética, geométrica, música y astronomía, por lo menos para saber de dónde viene este nombre de cuadernavía. Bueno, y con esto acabamos este breve repaso a Gonzalo de Berceo y el mester de clerecía. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal para que sigamos haciendo vídeos. Muchas gracias.